Apreciados señores, para mí es un placer saludarlos y darles la bienvenida al segundo foro de Asocolcan, el cual hemos denominado Colombia hacia el liderazgo mundial en la industria del cannabis medicinal y científico e industrial. Para nosotros es un placer que todos ustedes hayan hecho eco a esta invitación. En primer lugar, quiero dar mis saludos al señor Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, al señor Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orjuela, al señor Ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Sea, al señor Ministro ad hoc para la industria del cannabis, Ernesto Lucena, al señor Viceministro de Desarrollo, Saúl Pineda Hoyos, al director del INVIMA, Julio César Aldana Bula, a la consejera presidencial para asuntos de competitividad, Clara Parra, a la directora de Procolombia, Flavia Santoro, al codirector del Banco de la República, Roberto Steiner, al presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía, al director del DANE, Juan David Oviedo, a los miembros de la Junta Directiva de Asocolcana, a todos los afiliados a Asocolcana, a los señores embajadores Marcel Leblanc de Canadá, Adolfo Bogliasini de Uruguay, al embajador Felipe García Echeverri, embajador extraordinario y plenipotenciario frente al Reino de Bélgica, al director de Procolombia para Europa, Ricardo Pedraza, al doctor Ricardo Ávila, que es el redactor senior de El Tiempo, al doctor Carlos Francisco Fernández, editor de En Salud de El Tiempo, al doctor Juan Manuel Galán, quien fuera el autor de la ley 1787, con el cual prácticamente dimos despeje a toda esta industria del cannabis, al presidente de Analdex, el doctor Javier Díaz, a los colegas de todas las asociaciones de cannabis en Argentina, México, Paraguay, Perú, Ecuador, Chile y Uruguay, a todos los panelistas, a los representantes de las sociedades científicas, de la academia, de los centros de pensamiento, de las comunidades indígenas, a los pequeños productores, a los representantes de los pacientes, a los señores senadores y representantes a la Cámara que se encuentran presentes en este foro, a los representantes de las universidades extranjeras, la Universidad Complutense de Madrid, EUDE de España, y en general a todos ustedes que tuvieron la amabilidad de concentrarse con nosotros en estos días 11, 12 y 13 de noviembre para cumplir con este objetivo tan importante. Dentro del desarrollo de toda esta problemática que aquí vamos a discutir y que, como lo decimos, es el segundo diálogo propositivo con el gobierno, tenemos importantes temas que vamos a tratar. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con el afinamiento del diálogo con el gobierno nacional, sobre todo para aspectos de tipo legislativo y reglamentación. Reglamentación del decreto 613 de la modificación del decreto 613 de 2017, en el cual estamos inmersos en este momento con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el INVIMA, el Fondo Nacional de Estupefacientes y toda una serie de entidades como el ICA, el INVIMA, que tienen que ver también en el desarrollo de esta industria. También en esos primeros momentos de este foro tendremos la oportunidad de discutir y ver los avances que vamos llegando en el tema de la bancarización que tanto tiempo nos ha tomado y que realmente ha sido una labor muy dispendiosa por parte
de Azocolcana con las autoridades. En este momento tengo que agradecer la buena voluntad del Banco Agrario y de su presidente Francisco Mejía en los avances que seguramente vamos a tener oportunidad de escuchar de su propia voz en este foro. Tenemos también aspectos muy importantes que discutir sobre la tramitología y también en materia de institucionalidad. Por ejemplo, es importante que ya tengamos en propiedad los cargos del Fondo Nacional de Estupefacientes, la dirección del Fondo Nacional de Estupefacientes, que ha venido en un encargo durante los últimos tiempos. También otro de los aspectos importantes en todo este tema de reglamentación, de eficiencia, de competitividad que vamos a discutir durante estos 3 días están todos los cuellos de botella por los que hemos venido, digamos, poniendo en claro con la Dirección Nacional de Planeación con el fin de despejar el camino de esta industria. La industria en este momento atraviesa por momentos muy importantes, muy definitorios y que tienen que ver mucho con este diálogo cruzado que tenemos con el gobierno nacional y que en buena hora debemos agradecer la buena voluntad de los ministerios que han puesto para que esto se haga una realidad y, lo más importante, tengamos un diálogo concertado y ojalá lo más eficiente posible para que terminemos el año con una legislación moderna, con una legislación competitiva para la industria del cannabis en Colombia. Tenemos una ventaja sobre las demás regiones de América Latina, pero como lo hemos insistido en varios escenarios, es una ventaja que es susceptible de perder en el caso en que no actuemos de una manera decidida, de una manera como lo hemos venido poniendo sobre la mesa, repito una vez más, en ese diálogo franco. En segundo lugar, vamos a tener el análisis de todo el escenario macroeconómico que tiene Colombia. Vamos a tener a Roberto Steiner, codirector del Banco de la República, en un nuevo análisis sobre qué va a pasar con la economía colombiana, cómo están sus principales variables. Yo creo que este es un punto fundamental para que todos nuestros inversionistas, todos nuestros industriales estén muy atentos y qué señales están dando las autoridades económicas, sobre todo lo que tiene que ver con las autoridades monetarias y todo lo que venga del Banco de la República, que es una entidad tan seria, que es una entidad que ha sido de representación muy grande de la seriedad con que se manejan las variables económicas en el país, pues esta es una oportunidad de oro. Es otro de los aspectos muy importantes con la Dirección Nacional de Estadísticas, DANE, en Colombia. Hemos venido avanzando con el doctor Juan Daniel Oviedo, su director, para entronizar las cifras del cannabis, de la industria del cannabis, en las cifras oficiales de Colombia. Esto es muy importante. Azocolcana ha venido haciendo estudios muy importantes, o hizo un estudio muy importante, tanto con Fedesarrollo y otro con Colombia Productiva, Pricewaterhouse, estuvo en su ejecución para identificar en una primera escala todo lo que tiene que ver con la caracterización de esta industria. Lo primero que tiene que ser un sector, cuando habla de un sector nuevo, es, hombre, quiénes son, cómo son, dónde están, qué hacen, qué producen, cuáles son los volúmenes, cuáles son las intenciones, cómo son las expectativas. Es decir, todo eso va a representar todo un proceso que, como lo dije, hicimos el primer estudio con Fedesarrollo y luego con Colombia Productiva, pero con la promesa de que esto iba a ser uno de los pilares fundamentales de la asociación, tener y entronizar las cifras del cannabis en la historia económica del país. Y esto va a empezar a suceder de aquí para adelante. Luego vamos a tener un proceso muy importante de análisis de mercados nacionales e internacionales. Allí tenemos la participación de los embajadores en sus misiones políticas, tanto, digamos, en el ámbito
latinoamericano como en el ámbito de Europa. Es muy importante la participación del embajador ante el Reino de Bélgica, que es a su vez también embajador ante la Comunidad Económica Europea, que es precisamente el doctor García, en funciones en este momento en Bélgica. También tenemos los puntos de vista de otras embajadas, que nos va a ser de un importante abrebocas a lo que viene enseguida, cuando ya vamos a tener analistas de importantes entidades de pensamiento, no solamente en Colombia, sino también en otros países de América Latina. Es así como tenemos importantes ponencias de Euromonitor. También nos va a hacer un análisis muy importante Paul Tossell de la Food Standard Agency de Londres, del Reino Unido, en toda esta nueva legislación que tienen estos problemas en Europa, y que es importante toda vez que la Unión Europea es uno de los mercados más importantes en la visión de nuestros empresarios. También vamos a tener la participación del Germany Trade Investment, que dará una visión sobre todo lo que es el mercado en Alemania y también parte de Europa. Estos pues son representantes de primera categoría y que están analizando precisamente lo mismo que Prohibition Partners, todo el escenario de los mercados, que es parte importante de nuestra agenda. Igualmente vamos a tener dentro de, al final de este módulo de análisis de mercados nacionales e internacionales, las competencias de Méritas, que es una conglomerado de abogados a nivel mundial con un debate en donde participarán abogados de los Estados Unidos, abogados colombianos y abogados de otras partes importantes de la perspectiva mundial del cannabis. No podemos olvidarnos de los pacientes en el escenario de la industria del cannabis. Para nosotros esto es de radical importancia, y en eso hemos invitado importantes representantes de las asociaciones médicas del cannabis, como Sandra Carrillo, como Paola Cubillos. También tendremos el expresidente de Sociedades Científicas, quien nos acompañó el año pasado también con un análisis muy importante sobre la evolución de la evidencia del cannabis, César Burgos. Tendremos también la participación de importantes médicos, como es el reconocido psiquiatra Rodrigo Córdoba, aquí en el país y en muchas partes, no solamente de América Latina, sino del mundo. Y también la muy importante representación de los pacientes en cabeza de Néstor Álvarez, quien es el presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo. Este foro estará, este panel estará dirigido por el doctor Carlos Francisco Fernández, que es el editor de Salud del Tiempo y que tiene un conocimiento muy alto de toda esta evolución que venimos, cómo venimos avanzando. En otro término, también vamos a tener la participación, y para mucha gente y mucho inversionista, es el movimiento de la Bolsa de Toronto y las posibilidades que ello ofrece, digamos, a muchas otras partes. Ya este punto de la Bolsa de Toronto como un módulo aparte de todo lo que tiene que ver con estos pacientes. Luego pasaremos a todo lo que es la investigación y el desarrollo científico del cannabis en el mundo. Ahí nosotros tenemos una fuerte representación con nuestro director del CENI Cannabis, que es el doctor Jorge Restrepo, con un análisis de cómo vamos enfocando
la investigación y cómo Colombia y cómo Azocolcana se tiene que ir perfilando hacia esos niveles de investigación y desarrollo que vayan paralelos a el desarrollo de esta industria. Es muy importante ir identificando todos los pasos que tenemos que dar y, por supuesto, ser candidatos a una serie de recursos que están disponibles para todo este tipo de investigaciones. Obviamente, todo esto lo vamos a hacer con la contribución de universidades, centros de investigación. En este panel vamos a tener, por ejemplo, la participación de Ismael Gálvez de la Universidad Complutense de Madrid, quien viene adelantando con dicha universidad buenos y muy importantes y promisorios estudios sobre la utilidad del cannabis en diferentes patologías. Tenemos también dentro de estas investigaciones y dentro de la tecnología que debe acompañar el desarrollo de esta industria del cannabis, por ejemplo, a representantes de la Universidad EUDE, con quienes hemos hecho en el marco de este foro una alianza estratégica muy importante para futuros desarrollos y para beneficio de los participantes en la industria del cannabis en Colombia. Hay una parte que quiero abrir aquí fundamentalmente y es la participación de muchos de nuestros aliados estratégicos. Colombia ha venido formando toda un clúster alrededor del cannabis y Azocolcana ha dedicado muchas horas a trabajar con estos aliados estratégicos con el fin de que los empresarios, los industriales puedan conocer cuál es esa capacidad que tienen en un momento determinado para prestar cualquier tipo de servicios con tres características fundamentales. Uno, una solvencia moral con todas las garantías del caso, una solvencia técnica y tercero, una sostenibilidad, digamos, dentro de todos estos servicios que pueden prestar Colombia, podemos decir, viene formando ya un clúster del cannabis muy importante a lo largo de toda la cadena productiva y en cada uno de los eslabones de la cadena. Finalmente, el último módulo, que no por estar de último es el menos importante, es la formación precisamente de toda esta cadena productiva, la participación de pequeños productores de las comunidades. Ahí vamos a tener la participación del doctor Ricardo Torres, que ya nos ha venido acompañando en los primeros análisis y de cómo debemos digamos, comunicarnos con las pequeñas comunidades con el fin de que ellos tengan la posibilidad de una manera sostenible, como unos empresarios también, de desarrollar estos proyectos. Eso va a ser muy importante. Ahí hemos invitado de manera fundamental al doctor Juan Manuel Galán, que viene desde el desarrollo de la ley, muy interesado también en que podamos avanzar, y Azocolcana tiene las puertas abiertas, como se lo he dicho, a estas y a otras asociaciones para que trabajemos de una manera conjunta, de una manera organizada y de una manera muy cooperativa entre nosotros. Se me olvidaba mencionar que tenemos un panel muy importante también y un análisis de todo lo que es la infraestructura para el desarrollo de los tiempos de mercado de nuestras industrias. Ahí tenemos el concurso de la persona más representativa de Colombia en este tema, que es Javier Díaz, presidente de Analdex, y con quien hemos logrado tener una colaboración muy importante desde el inicio. Tenemos también la participación de entidades como CLADEC y Alaico, y también de Ciacomex, como una de las empresas más representativas en todo el desarrollo de las primeras exportaciones. Estamos ante unos temas muy importantes, unos temas que tenemos que resolver y que realmente aquí van a ser también discutidos. Finalmente, he invitado a las asociaciones tanto de Perú como de México,
como de Argentina, de Ecuador y de Paraguay, para que tengamos un panel de discusión. La Junta Directiva de Azocolcana ve con muy buenos ojos este proceso de integración de estas asociaciones y que podamos tener hacia el futuro una fuerza unida en el desarrollo de la industria latinoamericana del cannabis. Finalmente, y para despedirme, quiero decir que tenemos grandes retos en materia reglamentaria, en materia legislativa, en materia de apertura de mercados, como es el tema de clarificar el comercio con Canadá, que está cobijado bajo un acuerdo bilateral con Colombia y con cuyas comisiones estamos analizando perfectamente cómo realmente despejar estos mercados de acuerdo con lo convenido. Tenemos, digamos, retos muy importantes en investigación y desarrollo. Tenemos retos muy importantes con los pacientes. Tenemos retos muy importantes con las cifras, con el manejo de las cifras en Colombia, para que todo lo que en Colombia se produzca, se exporte, haya todos los costos de transacción sirvan para la toma de decisiones importantes dentro del gobierno nacional. Quiero desearles a todos el mejor foro que podamos tener en este momento y desde Azocolcana, desde la Junta Directiva, desde su Junta Directiva y desde la Presidencia Ejecutiva, les queremos dar la bienvenida y estamos a sus órdenes durante estos 3 días para resolver todas las inquietudes con un agradecimiento muy grande y al Gobierno Nacional. Muchas gracias por su participación y juntos podemos llegar al desarrollo de esta industria que debe ser una industria grande, debe ser una industria líder en el panorama mundial. Muchas gracias.